Vuelve el siguiente, empezamos la segunda temporada abriendo con un bombazo de entrevista, empezamos con Marvel y vamos a seguir con Marvel porque quien nos ha dado el primer estreno Marvelita de la temporada ha sido Disney+. Juan Rodríguez de Comics para Todos, Fran Furanu de Movimentarios, El Simbionte está de vuelta, segunda temporada, hemos escuchado vuestras peticiones, mentira. Aquí estamos de nuevo para hablar de esta unión entre cine y cómics, entre esta unión entre cómics y cine, cómics y serie, esta simbiosis que tienen ambos medios, ambos entretenimientos. Y en esta ocasión vamos a hablar de una serie que muy pocos conocían, de un cómic que muchos menos conocían. Para eso tenemos a Juan, que nos va a dar mucha visión sobre este cómic. No tenemos muestra como otras veces, que si veis nuestros programas anteriores veréis que solemos tener una mano zombie con algún cómic, pero tendremos recomendaciones, seguro, no os preocupéis. Y bueno, Juan, danos primeras impresiones de qué te ha parecido esta nueva serie, además miniserie se podría decir, de Disney+. Sí. Bueno, a ver, yo creo que, fíjate que ya había elementos que podrían haberse llevado esta denominación, pero quizá esto es lo menos Marvel de Marvel que hayamos podido ver, ¿no? Me acuerdo de la de Werewolf, que también era un poco menos Marvel. Si quieres pensar en lo más superheroico, pues Eternals igual era lo menos Marvel, por lo menos de Marvel cinematográfico que estábamos acostumbrados. Pero es verdad que Wonder Man se aleja casi por completo de lo que uno puede esperar de una serie Marvel, salvo por leves conexiones que tienen cierta gracia, ¿no? Porque al final parece que Marvel Studios ha decidido emprender un camino reivindicativo curioso de sus productos menos queridos o de sus personajes menos queridos. Lo vimos precisamente con cosas de los Eternos que aparecían en Brave New World, Capitán América Brave New World. No sé, cosas que va recuperando, ¿no? Y en este caso, pues recupera. Creo que lo leí por Twitter en algún caso y dice el personaje del que nadie se acordaba, ¿no? El personaje de Ben Kingsley en Iron Man 3, que es quizá una de las decisiones más discutibles que ha tenido Marvel en toda su trayectoria, que fue la de minimizar por completo la figura del mandarín, ¿no? O sea, uno de los villanos esenciales de Iron Man lo convirtió en un actor de comedia. Entonces, realmente, claro, aquello fue un bajón importante, sobre todo para el Marvelita, ¿no? Para el lector de cómics, porque al final te cargas un personaje, ese personaje es irrecuperable, ¿no? Ya no puedes sacar un mandarín. Entonces, era curioso, ¿no? Wonder Man, claro, cambia por completo la esencia del personaje del cómic, ¿no? En el cómic, es verdad que algo se llega a mencionar en la serie mínimamente, pero bueno, es un personaje pues creado por ciertos villanos, por el Barón Zemo, tal, no sé qué, con energía iónica, entonces él adquiere una serie de poderes, puede volar, tiene superfuerza, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es un personaje, en cuanto a superpoderes, podríamos decir un poco random, ¿no? Es verdad que ganó muchos enteros cuando se le vinculó de una manera clara a la Visión, por los patrones mentales que se supone que eran los mismos y tal, no sé qué, entonces pues de alguna manera era el hermano de la Visión, con lo cual pues tenía mucho no juego. conocía esa conexión, pero tiene sentido. Claro, por eso ahí viene uno de los elementos de mayor decepción de la serie que comentaremos un poco más adelante, ¿no? Pero la fuerza de Wonder Man estaba ahí y con su presencia en Nuevos Vengadores, en los Vengadores de la costa este. Son quizá los dos puntos fuertes de Wonder Man, pero en la serie no hay nada de eso. Nada. De hecho, el Simon Williams que vemos no es el Simon Williams del cómic, y no por el hecho de que sea blanco o negro, que al final a mí me da un poco igual, y creo que no tiene ningún tipo de relevancia para... No es un argumento que dependa de la raza, por lo tanto puedes hacer lo que quieras con el personaje. En absoluto. Entonces, Wonder Man, la serie, ¿qué es lo que tiene? Lo hemos dicho, es la menos Marvel de todas, y por ese lado sí que arranca muy bien con un estudio muy bueno de lo que es la profesión de actor. O sea, enseña muy bien el sistema de estudios, el sistema de audiciones, la preparación de un actor. Eso lo enseña muy bien la serie. O sea, pero claro, eso no es Marvel. Claro. Eso no es Marvel. No hay superhéroes en la serie, por hablar claro, ¿no? Y eso es verdad que no se llega a ver en toda la serie. Salvo, sin spoiler, las últimas 2-3 escenas. Un poquito al final, efectivamente, pero ya está, no hay más. Entonces, ¿de qué adolece la serie? Pues aparte de que no tiene superhéroes, yo creo que es bastante repetitiva. O sea, son 8 episodios y es verdad que hay un avance, pero un avance muy lento. Y es un avance que se basa en repetir escenas. Entonces, no sé si tú ahí estás de acuerdo y tal, pero para mí el problema es que llega un punto en que ya no te acuerdas de si esta conversación es del episodio 1, del 3 o del 6. No te acuerdas. Sí, puede encajar en cualquier lado. A ver, yo sí que estoy de acuerdo. A mí la serie me ha sorprendido para bien,
sin fliparme la serie, sin decir, es de las mejores series de Marvel, no, ni de lejos, pero tampoco es de las peores. Yo esperaba que la serie, pensaba que iban a hacerse un drama, de hecho, con esta serie, que iban a montarse un dramón y a cambiar el tercio también, de tirar por el rollo del drama, por intentar enganchar un poco más al público adulto, ¿no? Pero sí que me ha sorprendido que igualmente buscan una manera de romper la dinámica y el tedio que tiene ya el espectador, sobre todo el espectador de Marvel, de superhéroe, con mallas, con poderes, que todos son la caña y salvan el mundo. Que bueno, con Thunderbolts hicieron algo distinto también, pero bueno, salvaban al final el mundo. Digo, bueno, al menos, vale, rompen esa dinámica y hacen algo que está últimamente muy de moda, que Tarantino ya hizo en su momento con Eras una vez en Hollywood y que lo está petando ahora con la serie de estudio. Hacen algo de hacer un poco de metaficción, que también eso pues a Hollywood le está encantando hacer eso ahora. A los espectadores de ahora, que también sí que es verdad que son los espectadores que han tenido un bagaje y una cultura cinematográfica muy amplia por haber nacido en los 80, 90 y tener esa gran cantidad de información de la que podemos disponer ahora, les encanta ver todas esas tripas, ¿no?, de la industria. Pero creo que se queda a medio camino. Me acuerdo cuando nuestro amigo Fran, al que saludamos ahora, nuestro amigo Fran de Fotogramas, tuvo la suerte de estar invitado en Los Ángeles para ver la premiere y fue el primero que nos dio unas primeras impresiones de esta serie y nos dijo, está muy bien, me ha gustado mucho, él dijo el 5, yo discrepo, para mí mejor es el 4, el capítulo 4, pero se podría resumir la serie y estoy de acuerdo con él, la serie podría condensarse y al haberse condensado podría haber tenido al menos un capítulo completo de lo que sería mostrarnos cuáles son los poderes, cuáles son las características de este personaje que además mucha gente identifica como uno de los más poderosos de Marvel. Y además me deja una duda muy grande sobre lo que decíamos antes del tema de Visión, de cómo va a emparejar con Visión, y sobre el tema, sobre todo, que eso de la Visión no vas a dar tú más visión, perdonad por el chiste. Y de hecho vamos a hablar dentro de poco en otro programa de lo que se viene ahora mismo de adaptaciones y demás, pero ahora daremos un pequeño avance con esto. Pero sobre todo a mí me deja un poco la duda del origen de los poderes del personaje, porque te los esbozan súper tímidamente y yo creo que es incluso de manera premeditadamente ambigua para tirar por donde quieran ellos o, en mi esperanza de fan, para enlazar con los X-Men y quizá nos han hecho un mutante. Lo del mandarín, que puedan hacer otro, bueno, pues esto es un multiverso, puedes sacar a un mandarín real que exista con la cara de Ben Kingsley y más, aunque yo creo que Ben Kingsley ya no le van a poder explotar mucho más al hombre. Pero creo que deberíamos hablar de hecho de Ben Kingsley, porque para mí lo que ha hecho Ben Kingsley es uno de los mejores papeles que ha hecho en los últimos años, incluso con un registro y un cambio de registro que está a la altura de lo que hizo, y a lo mejor muchos me matan por decir esto, pero que está a la altura de lo que hizo en su día con Gandhi, que fue un trabajo muy concienzudo de estudio del personaje, de mutar la personalidad además a lo largo de la historia, y con este personaje lo hace también con él. Que a veces, chapo, es que es la joya de esta serie. Yo creo que infravaloramos habitualmente, y lo digo de una manera un poco genérica porque tampoco es exacto, pero bueno, infravaloramos al actor de comedia. Sí. Y es verdad que hacer comedia... Y al de género fantástico. Y al de género fantástico. Eso lo dijo, por ejemplo, Robert Downey Jr., que él está convencido de que Tony Stark Iron Man es una de las mejores cosas que ha hecho nunca. Exacto. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Y Tropic Thunder. O sea que... Pero claro, lo que hace Ben Kingsley en la serie es fascinante. Porque es verdad que coge algo que estaba totalmente quemado y le da una vida espectacular. O sea, yo ahí estoy totalmente de acuerdo y además... Sobre todo la variedad de registros, ¿no? El convertir a ese actor, ese fracasado de la vida, sí, ese desastre humano que no sabe ni lo que quiere hacer, en un tío que es capaz de ser profundo, que es capaz de ser amigo. Y figura de mentor, además. Figura de mentor, es capaz de ser un traidor, es capaz de ser un terrorista. Sí. Y te lo crees. Y hay una escena, concretamente, en el tercio final de la serie, en la que todos esos registros los acumula en 35 segundos. Y es una cosa bárbara. O sea, esa escena dices, wow, qué bueno es Ben Kingsley. O sea, esa escena me parece de lo mejor que tiene la serie. Eso, la dinámica entre los dos, que me parece que es chulísima. Funciona muy bien. Sí. Independientemente de lo que estén contando, es verdad que cuando los dos están en pantalla, la serie crece por sí sola. O sea, te da igual que de lo que te estén hablando, te lo estás creyendo. Exacto. Luego termina la escena y dices, bueno, pero exactamente qué me están contando. Ese es mi gran problema. Y lo que tú decías, ¿no? Hay una indefinición que yo, claro, me cuesta creer que sea buscada. Porque no hay gancho. O sea, ¿quién es Wonder Man? Esa pregunta que incluso se hacen en la propia serie. ¿Quién es Wonder Man? Y no te la contesta la serie. Te la deja ahí, al final, para decir, bueno, pues si eso, cuando Wonder Man vuelva, si vuelve,
Te lo contestaré. Te deja muy claro, además clarísimo, quién es Emma Williams. Eso te lo deja muy claro. Pero Wonder Man, Claro. no sabemos. ¿Quién es Wonder Man? No Que sabemos. vale, que sí, que te están diciendo, vale, es un héroe en construcción. Pero falta ese origen, que tampoco queremos una historia de orígenes Pero, de estas sí. que estamos cansados, pero esbózame. En construcción es Ironheart, sea mejor o peor, pero eso es un personaje en construcción. ¿Por qué? Sí. Porque le has dejado un pasado que viene de otro lado y le has dejado un futuro abierto. Eso es un personaje en construcción. Esto es un personaje no definido. Exacto. Entonces, si Sí, no pero- sabemos quién es Wonder Man, no sabemos qué hace, no sabemos cuáles son sus intenciones, las desconocemos por completo. Entonces, al final, dices, ostras, las dudas del actor de Simon Williams no se han trasladado al alter ego superheroico. Sí, tal cual. Entonces, no hay conexión. Eso es lo que me falla. O sea, no tengo conexión emocional con Wonder Man. Y me interesaba mucho el planteamiento inicial, además lo hablábamos después de ver el primer episodio. Y dije, ostras, pues me gusta, ¿no? Me gusta que se hayan metido en esa metaficción, que nos estén enseñando el sistema de estudio, esa cosa que durante toda la historia ha sido como muy sagrada, ¿no? De eso no se podía hablar, eso no se sabía, eso No, no ahora se ya se hace publicitaba. incluso de ello. Claro, entonces mola, porque además lo has llevado al superhéroe. Has metido a un director loco que se supone que da prestigio al género. O sea, tú lo estás diciendo, o sea, queremos dar prestigio al género, estás mandando ese mensaje. Eso sí. Y yo me lo creo porque realmente creo que Marvel eso lo ha hecho en los últimos años. Y además que incluso arrancan con una escena de cine que es pura serie B. Que Efectivamente. era muy parecida a lo que era el Star Trek y lo que eran las historias Pulp y Claro. todo esto. Y A ver, es arrancan decir, con eso. el superhéroe arrancó aquí en realidad. O sea, no arrancó en el serial, no arrancó en la televisión o en el cine de bajo presupuesto, pero el cómic era eso. Al principio, el cómic era un entretenimiento en un papel súper barato porque se leía y se tiraba. Sí, de papel Pulp. Entonces, no, el contarte una serie súper cutre de esa manera y tal, además con el traje hiperclásico del personaje, ¿no? de sus primeras apariciones, que es uno de los típicos trajes que no tiene traslación posible directa a una pantalla porque no te lo puedes creer. No. Y menos dar la acción. Y Claro, todo. entonces dices, pues bueno, pues mola verlo. Entonces, la serie sí que tiene detalles, pero me quedo en que no sé a dónde va. Ese es mi gran problema con Wonder Man, ¿no? Esas cosas que, por desconocida, porque realmente nadie ha hablado de la serie, porque nos la han soltado además entera, cosa que Disney tampoco suele hacer. No sé, parece como que no han sabido qué hacer con la serie y con el personaje. No sé si lo sabrán en el futuro, no sé si le veremos en Los Vengadores, no sé si le veremos en algún lado, Yo imagino que sí, que le veremos en algo. pero no sé, yo ahora mismo tengo la sensación de que no sé dónde va. A ver, la serie arranca con algo que la verdad es que debería haberme profundizado más en buscarlo. Pero los créditos arranca con un logotipo nuevo que es Spotlight. Y tengo entendido que esto va a ser series que va a sacar Disney Plus Marvel, que van a ser casi como un one shot. Te lanzo esto y ya está. Pero ya sabemos cómo es la máquina del dinero. Si te funciona un personaje o si la gente te está pidiendo más, van a sacar más. Está O sea, claro. no va a haber un one shot en ningún momento. El final sí que es verdad que es completamente inconcluso. Me parece bien el camino que hace él de... Bueno, voy a seguir porque va a ser un spoiler. Acabamos Pero con bueno, spoilers. me parece bien cómo concluye y cómo se define la relación al final entre ambos personajes. Pero sí que es verdad que hace falta más. Yo decía que el capítulo que más me ha gustado es el 4, que es el que se llama Dorman, que es un personaje con poderes muy parecidos al de Spot que veíamos en las películas animadas de Miles Morales. Pero está muy bien, me gusta mucho la moraleja que tiene, me gusta el actor, me gusta que le hayan dado ese toque blanco y negro como de flashback y que además tiene una fotografía muy chula. Pero igual, ¿Pero dónde va? hay un personaje que te mencionan durante la trama y que el protagonista teme convertirse en ese personaje. Pero vale, pero me lo puedes explicar, no tienes que dedicarme un capítulo entero Rápidamente. para esbozarme a ese personaje, por muy bien que esté ese capítulo, Es que Dorman, si no va a tener que ver con la trama final de lo que es la propia temporada en la que estamos. ese es el tema. Dorman hubiera sido muy buen especial de Marvel Spotlight. Sí, Al claro. margen de Wonder Man, porque es verdad que yo no necesito verlo si me lo explican muy bien. Claro. La trascendencia que tiene en lo que le pasa a Simon Williams está muy bien explicada en la serie. No necesito verlo. Eso es. No necesito verlo. Entonces me has cortado la serie a medias para contarme algo que en teoría ya sabía y que te podría haber dado más recorrido fuera. Eso es. Entonces, por eso digo que no sé dónde van, porque no me termina de encajar eso. Entonces, y a partir de ahí para mí la serie es cuando ya termina de bajar hasta el final, que bueno, que es cuando ya te acercas un poco más a
cosas más jugosas, ¿no? Sí, sí, además que no te dejan claro tampoco en qué universo, en qué tierra está todo esto. Sí, no sabemos. Ya No sabemos, en esto del realmente. multiverso no sabemos si Claro. van a aparecer de repente los Cuatro Fantásticos o Exacto. si van a aparecer los X-Men, ¿no? Claro, claro. No sabes. O sea, yo lo de los X-Men es mi teoría principal, que este sea un mutante. Pero claro, está Ben Kingsley, que salía en Iron Man 3. Claro. Y salía en She-Hulk, creo que también salió. Porque no he visto She-Hulk, pero creo que también el Mandarín tuvo otra aparición en otra serie. Ah, sí, no, sí apareció. Ya no me acuerdo. Sé que aparecía en otra, porque No me he leído por acuerdo. ahí que no es la primera vez que aparece. No me pero, acuerdo. o sea, no es la segunda vez que aparece, sino la tercera. Pero yo es que She-Hulk, lo siento, pero no me he atrevido a verla. A mí me gusta. No tengo tiempo ni valor para A mí me gusta, yo tengo que reconocer que me lo pasé muy bien, porque me parece muy comiquera. Pero claro, si ahora también nos quedamos sin la actriz de She-Hulk, pues ya tampoco sé dónde vamos. Exacto. Entonces... Igual, me tenía por aquí apuntado de guiños, de curiosidades de la serie, que ya se hablaba de Wonder Man en Guardianes de la Galaxia 2. Que aparecía por ahí al fondo y era Nathan Fillion que lo hacía. Claro, Nathan Fillion era de Superman. Pues mira, no me acuerdo. Y en la serie animada de M.O.D.O.K., la voz de Wonder Man era Nathan Fillion. Entonces, claro, aquí también me deja intuir que ha habido una especie de cambio de planes. A lo mejor iba a haber sido Nathan Fillion Wonder Man. Puede ser, porque además el rollo este... Y entonces se fue a DC y ya... Claro, ya de ahí se fue a Superman. Ya la liamos. Se siente Marvel, pero este sí que ha sido un buen fichaje. Sin embargo, esta serie tiene dos fichajes de DC. Tiene el actor que hizo de Manta y tiene el actor que hacía del presidente de Boravia en la película de Superman. Efectivamente. Que además, tanto viéndola como original como viéndola en inglés, tiene el mismo doblaje. Y parece el mismo personaje. Parece el mismo. Pero vale, este es un tío que antes o después ha sido presidente de un país y después se ha metido a director de cine, o al revés. Porque además es un director al que le tienen bastante endiosado, es como el Kubrick de su época. Sí. Así que está muy bien interpretado también. Sí, me gusta mucho. pero es que toda la parte de cine está muy bien llevada. La serie. Sí. Pero claro, si tú entras en la serie pensando en que estás viendo Marvel, pues al final te estás preguntando qué estás viendo. Mira, lo tenía apuntado. Donde aparecía en mandarín era en Sanchi. Sanchi, lo estaba viendo yo así. Efectivamente. Menos mal que tenemos chuletas. Hay que usarlas. O sea, la memoria no da para todo, ya tenemos una edad. Pues a ver, a mí sí que me ha parecido eso la serie. Creo que ha sido una manera, o sea, sí que le reconozco el mérito creativo al guionista, ya no solo por lo que decíamos, lo que está haciendo de estudio, lo que están haciendo series que hacen metacine, sino por saber reutilizar y resucitar a un personaje como el Mandarín. Porque dudo mucho que en algún momento, cuando alguien rodó Iron Man 2, dijese, vale, pero este personaje en un futuro va a hacer... No. O sea, pero sí que es verdad que el hecho de tener ya todo el bagaje cinematográfico que tiene la saga de Marvel, el MCU, te da la opción de coger personajes y adaptarlos. Y si los sabes encajar bien, te van a dejar primero hacer la serie y segundo van a funcionar. Y creo que es uno de esos casos en los que, oye, han sabido rescatar bien un personaje, reaprovecharlo y decir, vamos a redimirnos con este personaje de alguna manera. Pero es que eso sí es muy comiquero. O sea, No, eso sí, es lo más comiquero que hay en toda la serie, ¿no? El coger un personaje perdido y recuperarlo. Un poco, fíjate, lo hemos mencionado, el Spot, la mancha, el sacarlo en la película de animación de Spider-Man es una maravilla, porque si uno se acuerda del TVO en el que sale, es un TVO bufo de 24 páginas, un personaje sin recorrido para que Spider-Man haga la gracia. O sea, es que convertirle en lo que le conviertes en esa película es una maravilla. O sea, realmente nació como un running gag. Sí, totalmente. O sea, un número autoconclusivo que no iba a ningún lado. O sea, un ladrón cualquiera que no pintaba nada y que ya está. Y mira, oye, pues le puedes dar una trascendencia. Eso ha pasado con montones de personajes, ¿no? Que nacen de una manera más o menos episódica y al final pues tienen un recorrido, ¿no? Y eso es lo bueno que tienen los universos de superhéroes, ¿no? Que tienen esa capacidad de reaprovechar personajes que en un momento dado no han dado todo lo que podían dar. Y en este caso, pues bueno, oye, el Mandarín de Iron Man 3 tenía el recorrido que tenía, quería ser lo que quería ser, fue el gancho para engañarnos a todos que tenía la película, y coger esa base, criticadísima en su momento, y en parte con razón, a mí me funcionaba en la película, pero claro, es que es el Mandarín. Es que Entonces, para el lector tú que dijo... imagínate que llega uno a hacer una película de los Cuatro Fantásticos y me convierta al Doctor Muerte en una farsa. Claro. Y de, ostras, pues no, y en este caso pues es lo que se hizo con el Mandarín. Entonces eso yo entiendo que duele, sobre todo al seguidor de Iron Man, pues le tiene que doler, eso está claro. Pero una vez que has hecho eso, pues coger la vía que has utilizado en Wonder Man me parece muy chula. Me parece muy chula porque le has dado un fondo, le has dado un pozo, ves que es un tío que te puede recitar Shakespeare, pero que a la vez es un borrachuzo. Sí. O sea, me gusta mucho que tiene muchos matices y es un tío creíble. O sea, al final tú te puedes imaginar que haya un tío en Los Ángeles que haya pasado por lo mismo que pasa este tío. Entonces te lo puedes imaginar y por eso mola mucho verlo. Y verle en la dinámica con Simon Williams, con el protagonista, pues al final eso revitaliza mucho la serie y hace que se mantenga
bastante más alta de lo que seguramente por intenciones o por impresiones podría estar. Sí, a ver, si no hubiesen metido a un Nicolas Cage o algo así, esta serie no habría pasado, eso está claro. Pero es que el talante, el carácter y las tablas de Ben Kingsley le han dado la vida a esta serie. Sí. El protagonista yo creo que está bastante bien, está Sí. muy bien dirigido. Pero sí que es verdad que yo creo que si la serie hubiese tenido, hubiese aprovechado, porque es una de las veces en las que vemos humanizados a los personajes más que casi en ninguna otra serie de Marvel. Por mucho que... Porque hay veces que parece que si yo le pongo un drama a un personaje, ya le voy a humanizar. Pero no, hay que trabajarlo de otra manera también. Hay que darle un trasfondo, hay que darle un contexto, una interpretación, evidentemente. Pero en este caso lo han hecho. Y han perdido la oportunidad de enfrentar ese carácter tan humano que han conseguido al universo en el que estamos realmente, que es un universo con gente con poderes. Claro. Pero es que ese es el fallo. No han humanizado al superhéroe, porque no has visto al superhéroe. Claro, no has visto, ¿no? Entonces, ese es el problema, no han tenido esa oportunidad, no llega, la historia no llega hasta ese punto en el que realmente todo lo que hayas visto dices, ostras, pues esto encaja en el tío que vuela por esto. Eso es. Pero no pasa. De hecho, es que me acordé, en los últimos programas de la temporada, me acuerdo que te recomendé ver la de El Hijo, y me acordaba de eso. Digo, este es un niño que llega que desde muy temprano descubre que tiene poderes y tal, y explota hasta que ya la cosa se desata. Claro, en eso, ahí pasa una película de 90, 100 minutos. Eso es lo que yo esperaba también un poquitillo. Según fui viendo la temporada, dije, ay, vale, esto va a ser así, sin tener un carácter de villano como tenía El Hijo, evidentemente. Pero, digo, va a ser esto, va a ir progresando, va a ir explotando y al final pues va a convertirse en lo que sea, un rebelde, un revolucionario, un superhéroe, lo que quieran convertirle o como quieran presentarle, pero va a explotar. Pero no explota y es como cuando vas a estornudar y se te queda a medias. Bastante de acuerdo, la verdad. Por ir terminando, conexión con tema de visión. No la veo. Ya. Es que me cuesta. Pero en los cómics la tiene. En los cómics la tiene. Entonces, y puede ser una cuando tú lectura sabes, que podemos recomendar. 2026, ver los proyectos Marvel, que comentamos en el próximo programa. Claro, empiezas con Wonder Man y, excepción hecha de Doomsday, terminas en teoría con Vision Quest. Entonces dices, ¿puede haber algo? Debería. Pero es que está en blanco. La hoja está en blanco ahora mismo. Sí. La hoja está en blanco. O sea, no hay nada que te apunte que pueda haber conexión. No, es que además, tú ves, por ejemplo, en el despacho del director, ves que tiene ahí un panel para el proyecto de película que está montando sobre Wonder Man. Porque eso no lo hemos explicado, pero la serie de Wonder Man va sobre un personaje que va a interpretar a Wonder Man, que es su héroe de la infancia, digamos. Por eso tiene ese carácter de metaficción. Y en ese panel que tiene el director se ve a Capitán América, se ven cositas. Pero no sabes qué Capitán América es, porque se ve de lejos, reconoces el escudo. Sí. Poco más, pero claro, es tan ambigua en ese sentido que lo que decíamos, no sabemos en qué tierra estamos, en qué universo paralelo estamos, en qué, incluso sabemos un poquitillo la época, eso sí, porque tienen smartphones y tal, y bueno, lo ubicas en una época. Pero no sabemos en qué universo está. A lo mejor estamos en un universo que ha evolucionado más lento que el nuestro, entonces han llegado al smartphone más tarde que en los otros. Es imposible saber, es que... No hay referencia. Eso es, con la única referencia es Ben Kingsley. Es lo único que puedes pensar. En realidad, si lo piensas, es que incluso Iron Man 3 termina en un punto que no tiene conexión real con las siguientes películas. O sea, tuvieron que reinventarlo, porque Iron Man 3 pretendía acabar con el personaje y dijeron, ¿qué narices vamos a acabar con el personaje? O sea, la gallina del huevo de oro no se puede matar. No hay manera, ¿no? Entonces, no sé, tiene un encaje muy complicado ahora mismo. Igual nos lo aclaran en el futuro, igual no. Igual no vuelve a aparecer, pero yo qué sé. No, ahí es lo que me deja un poco frío, ¿no? No sabe por dónde vamos, en realidad. Bueno, esa es la pena. Para mí es una serie muy entretenida, además 8 capítulos. No, se pasa bien y se ve fácil. Se ve de manera muy fluida, se ve rapidito. Para quien se quiera maratonear en un fin de semana lo va a poder hacer sin problema. Y bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, algo que dice mucho de esta serie es que no hay un gran spoiler que te puedan hacer. No, eso es verdad. O sea, tampoco te podemos haber disculpado mucho. Se puede ver con calma. Y a lo mejor es otro de los malos síntomas de decir, vale, no tiene un giro de guión que digas, ah, jolín, pues mira, pasa esto, qué dramático, o pasa esto, qué conexión. No hay nada de eso. Y quizás eso es también lo que nos ha dejado ese sabor de boca tan agridulce. Ni una postcréditos, ni nada que conecte realmente con Marvel, más allá de que al final pues supone que va del superhéroe. Eso, o sea que al menos espero haber bajado la expectativa de quien esté súper hypeado porque tiene una serie de Marvel y quiere ver más cosas del UCM. No vais a ver cosas del UCM, pero sí una buena serie con carácter comiquero y metaficción, pero nada Marvelita. poquito, pero bueno.
Hasta la siguiente. Adiós.